feels like I never had trouble getting what I want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy XVI y nos encontramos con Tiempos Oscuros. Un capítulo que parece que se viene aquí a tope. Hemos leído la carta de nuestro amigo Gaff, ¿vale? De los movimientos de Almequia, pero ahora toca hablar con Otto. Así que entiendo que no voy a poder acceder por aquí, ¿no? Sí, vamos a ver. Esto es un balcón solo, ¿no? Efectivamente, aquí había un cofre que ya lo hemos cogido, así que vamos fuera. Parece que nos encontramos en una nueva misión principal, Tiempos Oscuros, así que en medio de esta oscuridad va a ir tocando, ¿no?, encontrar el camino hacia nuestro objetivo. Hay que hablar con Otto, así que vamos allá. Esto entiendo que nos va a llevar fuera, a venir por aquí y buscar un poquito a nuestro compañero. Vamos a ir de tranquis. Vamos a ver. ¡Hola, Otto! What do we know, Otto? ¿Qué pasa, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Vale, Marta de la Fonda ha You desaparecido. think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing. Complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Vamos, que la cosa no pinta... Ojo, hay misión disponible. La cosa no pinta muy bien en la fonda de Marta. Pero bueno, vamos a ver aquí. Vamos a hablar un momentito. Fit. Sid, Cole and his men left earlier. I can have another party ready if you deem it necessary. Vale, ha aparecido una misión secundaria que se encuentra en el muelle, ¿no? Ok. Vamos primero a hacer la misión secundaria. Yo lo que os recomiendo con las misiones secundarias es ir haciéndolas conforme nos salgan, ya que como habéis podido ver en el anterior capítulo, realmente hay puntos en los que si no hemos completado alguna, se pierden. O sea, entiendo que te avisan antes de esos puntos, pero por si acaso nosotros vamos a ir completándolas según vayan apareciendo. Vamos a hablar con Óbolo. Hola, Óbolo. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry will keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Vamos a decirle que sí, obviamente. Hay que ayudar a este hombre, se le ayuda. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking. ¿Árboles vivos? Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere.
which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves Vale, los in a cardos, esos son los sticky bichos estos que wax hemos estado matando. to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Vale, misión aceptada. Dar brea, pulir brea. Vale, entiendo que ahora podemos ir a completarla de manera fácil. Esto, lo que hay que derrotar a los cardos espinosos. Así que vamos al mapa, va. Ahí va. ¿Sí? Vale, está aquí, ¿no? Donde hay que... A ver. Tenemos que venir aquí a los 3 juncos, así que vamos allá. Lo bueno, ya podemos desplazarnos por algunas de las zonas que hemos visitado, así que por lo menos eso va a estar bastante guay. Ya sabéis, nos encontramos en tiempos oscuros y esto parece que va a estar divertido. Hay que ir ahí abajo. ¿Me puedo tirar por aquí tranquilamente? Sí. Eso lo hace todo más fácil. Vale. Hay que acabar con esto, así que ya sabéis. Poquito de rayo, por favor. ¡Bum! Y cuando no, ya tiramos el electro. Aquí, obviamente, el fuego va a ser una de las mejores opciones contra estos enemigos, pero bueno. No esperéis un combate difícil contra cardos, o sea... Pero bueno. ¡Oh! Fuera. Ya está. Enemigos derrotados. Bien. Tenemos el objeto que queríamos. Misión secundaria muy fácil, hay que decirlo. A ver, esto aquí ya hemos estado, pero ahora es de noche. Pero voy a aprovechar y voy a cargarme a unos pequeños escorpiones de estos que hay por aquí, bien bonitos. Obviamente ya casi no nos dan experiencia. Es que es lo que os digo, el tema del leveo es lo que veo que puede costar bastante, en el juego. O sea, vaya tela. Ahí está. Bien. Enemigos derrotados, cogemos las conchas y al lío. Vale, pues ahora de nuevo hay que abrir el mapa mundi, así que vamos allá. Entiendo que simplemente hay que entregar, así que volvemos a la guarida y podremos entregar esta misión tan sencilla de dar brea, pulir brea. Ni tan mal, ¿eh? Aquí poco a poco completando los entresijos aquí de este juegazo. Y ojo, esto nos lleva arriba, pero pensaba que lo normal es que saliéramos abajo. Bueno, vamos abajo. Ascensor y para abajo. La verdad que la nueva guarida me está gustando, ¿eh? O sea, aún no la he explorado aquí como Pedro por su casa, pero hemos visto la gran mayoría y está muy guay. Vamos a hablar con ORGULLO y terminamos esta pequeña misión que creo que ha sido bastante sencilla, pero oye, de diversión ha tenido desde luego. Toma. Reeks like a chocobo's arse. Well, I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Vale. Oye, pues por lo menos da, ojo, emblema de poder mejorado. Ni tan mal. Vale, pues ya tenemos esta pequeña misión secundaria de ORGULLO completada. Así que volvemos al mapa mundi. Y ahora sí que sí, vamos a poner rumbo, en este caso, a la fonda de Marta. Vamos a ver qué pasa por aquí. A ver si hay suerte y por lo menos, lo que digo, descubrimos qué está pasando con Marta, que me preocupa bastante. What happened here? Come on. We need to find the others. I'm sorry, Sid. We were too late. The Imperials have already left. Vale, parece que los imperiales han atacado aquí. We're best off staying where we are for now, I reckon. Vamos para adentro. Let's get you to... ¡Oh! Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind.
Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Vale. Ok, hay que reunirnos con los libertadores. Entiendo que hay que venir por aquí y ir a buscar el punto del mapa, ¿no? A ver. Claro, no hay nada por aquí cerca, hay que bajar, ¿no? That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. Pues que han atacado a todo el mundo. Would have had to have come from higher up. Fijaos, la gente no está en el mejor de sus momentos, poca broma. Vamos a usar el elevador este para bajar hacia abajo y al lío. Hay que volver a la abadía, ahí fuimos a una de las misiones secundarias cuando vinimos por primera vez a la fonda de Marta, así que creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Lo que hay que hacer. De nuevo lo que digo, brilla un poquito la oscuridad en este momento. Es la verdad que el juego probablemente sea de los finals más oscuros, Tengo muchas ganas de completarlo para luego poder ponerme con el modo Final Fantasy, que dicen que es una dificultad muy guapa. Aquí hay alguien. Marta. Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The Abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. ¿Qué dices? A ver, esto lo cambia todo, gente. Como podéis ver, parece que están atacando aquí a la gente, o sea, los guardas oscuros, madre mía. Seems a step too far. Even for the Empire. No voy a pararme a combatir con nada. Vamos a ir directamente al objetivo porque miedo me da lo que pueda estar pasando con los portadores. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Are we too late? There might still be someone inside. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Dios! ¡Qué masacre! Hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde, tío. ¡Qué rabia! ¡Ah! No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Pues vamos a por ellos. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Que sí, que sí. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn.
On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Bueno, parece que Clive lo tiene clarinete, así que vamos allá. Son guardas oscuros, pero nos va a dar igual. O sea, ya os digo que la clave aquí va a ser golpear a todos, quitárnoslo rapidito. Ahí está. Me habéis cabreado mucho. Adiós. Es lo que digo, dan muy poca experiencia, gente. O sea, cuesta. Is that all of them? I think so. Misión cumplida. Vientos de infortunio. ¿Ya se ha acabado? Vale, pues es una principal de estas cortitas. Simplemente pues era un combate, ¿no? I didn't see the abbot. He may still be alive. Vamos a buscarlo. Obviamente hay que entrar por esa puerta, pero ya sabéis que aquí atrás había un cofrecito, ¿vale? Aunque ya lo hemos cogido. Pero por si alguno no lo ha cogido, ahí detrás al girar tenéis uno. The abbot. ¡No! También. ¡Qué locura! The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid, where are you? Sid! In here. We found a survivor. Clive. He's gone. No, tío. Vamos, que han hecho una buena limpieza los cabrones. Joder. Me sabe fatal por los portadores, de verdad. O sea... Estos guardias oscuros tienen que caer. Hay que acabar con ellos. We've laid the abbot to rest. But the bearers... They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Vale, exequias por los caídos, nueva misión principal.
Parece que ahora hay que... Tenemos los restos, ¿no? Y hay que ir a tirarlos por aquí, ¿vale? Así que nada, vamos a coger el camino principal y vamos para allá. Me ha parecido muy triste lo que ha pasado en la abadía. O sea, es lo que digo, no hace tanto, ¿no? Que estuvimos aquí de tranquis, ayudando a Marta y demás, viendo un poco ya lo mal que estaba esta zona. Pero es que, jope, los estragos que están sucediendo por culpa del imperio... O sea, sé que suena raro, pero de verdad os lo digo, de que te dejan un mal sabor de boca. O sea, estas cosas, es lo que digo, probablemente estemos ante el Final Fantasy más adulto de todos hasta la fecha. O sea, es que no me he visto un juego tan crudo en mucho tiempo. Yo sé que mucha gente lo estaba comparando con... ¿Esto qué es? ¿Un Erimán? ¿Aquí? ¿Eh? ¿Qué dices? Es una escoria, ¿no? ¡Oh! Vente para el suelo, bro. ¿Tanto? ¿He fallado? Ahí está, golpeamos un poquito. Vale. What? No, me ha pillado en el aire, literal. Ojo, esto mola, Claro, estoy lo suficiente lejos como para que no pueda darle bien. Vale, ahí está, golpeamos un poquito. Volvemos a golpear. El electro va bastante bien contra el ojo, Vale, golpeamos fuerte y ahora cuando caiga, ya sabéis. Voy a cambiar otra vez al electro por lo que digo. Creo que ha sido lo que efectivamente es lo que más daño le está haciendo. Así que vamos allá. Ahí está, fuera. Escoria derrotada, chavales. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra primera escoria. Ojo, esto ya va dando experiencia guapa. Y son 5000 aquí guilds lo que nos da. Eso está bastante bien. Vamos allá. Fuera escoria. ¡Oh! Mucho ojo, no lo he visto venir. Muy, muy top. Lo que digo, Clive me encanta. Bueno, de todos modos nosotros tenemos que seguir avanzando. Así que, al lío. That must be the bridge. Vamos a tirar los restos, pobrecillos. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Vale, pues nada, ahora entiendo que hay que regresar a la fonda de Marta, ¿no? Aquí lo bueno es que podemos hacer TP y nos desplazamos literalmente al objetivo de la misión. ¿Qué queréis que os diga? Me está gustando mucho este capítulo en cuanto a lo que digo. Me está sentando como una pata en el estómago, pero porque es muy crudo.
Pero es como que ves que evoluciona la historia. O sea, es lo que digo. Realmente la historia que nos están contando en este final es muy buena, ¿eh? Pero vale que es como estar viendo Juego de Tronos, tíos. Aquí no puede salvarse ni apuntado por lo que estoy viendo. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Vale. Entiendo que volvemos a... Ojo, espera, hay una misión. Vale, hemos vuelto a Tiempos Oscuros, Marta. Poor souls died to give me a chance to save others. I won't let their sacrifice be in vain. Claro. Me está dando rabia la impotencia, ¿no? De no haber podido hacer nada, tíos. A ver, aquí hay una misión. Uy, esta sale con un más, ¿no? ¿Por qué? ¡Hola, Rowan! You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travelers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Well, go on then. Don't just stand there. Go and help them. Vale. All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. Alma blanca. White. Ojo. Así llamaba yo a mi Absol en Pokémon hasta que dejaron de poder poner en nombre cosas como blanco y tal, ¿no? White Soul, alma blanca. Qué coincidencia. Bueno, pues hay un chocobo, ¿no? Una criatura que se llama igual que mi Absol. Buena. A ver, esto nos lleva a esta zona de por aquí del mapa, así que vamos a bajar. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo.
Vale, aquí hay una pluma. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Ambrosia era la chocobo que perdió un ojo y entiendo que habrá palmado, que salvó a Clive de una buena. Espera, ¿y si es Ambrosia? No, ¿no? A ver, sería un momentazo, ¿eh? Bueno, esto caen rápido fuera. Y vamos ahora a ver qué pasa. Ojo, estamos al 26 y cuesta levear, ¿eh? Madre mía, estos eran furtivos, ¿no? Ojo, ojo, ahí al fondo hay alguien. ¡Oh! Pobrecillos. No es Ambrosia, ¿no? Porque Ambrosia perdió un ojo, se supone. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Oh! Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. ¡Oh! Adiós. Esto va a ser fácil. Uno menos. Yo lo siento, pero aquí estoy desatado. Ojo, aquí hay un cofre. Que vengan, que vengan. Tenemos para todos. ¡Hey! Amigo. Vamos aquí a saltarle con todo, chaval. Vamos primero a acabar con el perrito. Y así ya pues podemos centrarnos, ¿no?, en nuestro amiguito. Vamos a salir primero un poquito de viento. Lo hacemos vulnerable. Y ahora vamos un poquito a darle al rayo. Es que es brutal, ¿eh? Os lo digo en serio. Vulnerable y un poquito de adiós, amigo. Allá abajo. Fuera. Enemigos derrotados. El buen botín. Me mola, me mola. Aleo. Vamos a ver. ¡Ah! Espera, espera, tiene el ojo herido, ¿no? ¡Sí que es Ambrosia! White heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. ¡Sí! ¡Ambrosia! Hostia, que me pongo a llorar, tío. It is you. You survived. Oh. Me he emocionado que flipas, ¿eh? Found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, well, you sorted the bastards then.
I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Qué guapada, chavales. Pues parece que tenemos montura, ¿no? Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. Ah, quack. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. Pues nada. Se supone que había un logro trofeo, ¿no? Por montarlo. Por montarnos en Ambrosia. Felicidad. Misión cumplida. Misión, en este caso, el orgullo de las alas blancas. Una misión secundaria muy importante por lo que hemos podido contemplar. Y bueno, tenemos los arreos de Ambrosia, así que ahora podemos montar en Ambrosia, gente. Somos felices. Tenemos la... Vamos a probarlo, ¿no? Bueno, primero que todo, a ver. Vale, hay que llamarla con el R3, ¿no? Vale, ahora lo hacemos, pero primero vamos a venir por aquí, que hay un cofrecito. Ahí estamos, sangre negra, y ahora venimos. ¡Uy! Ahí está, fiel montura. Y tenemos el chocobo desbloqueadito, bien guapo, bien facherito. Y estoy feliz. Se supone que ahora tenemos que regresar a la guarida, ¿no? Pero vamos un poquito a galopar para lo que digo. Dejadme mi momento con Ambrosia, que creo que puede ser algo bonito. Y bueno, por aquí hay una bestia de estas. Vamos a reventárnoslo, ¿no? Aquí podemos pelear con... Y vuela. Dame un segundo. ¡Oh!
Vulnerable. Vamos a golpearle un poquito rápido con esto. Pasamos al otro ataque. Ahí está. Y ahora ya dejamos aquí un poco de recuerdo fácil con los golpes más sencillos. Este ya está, gente. Ya está. Mira, mira. Adiós. ¡Epa! Se ha revolucionado el cuerno grande. Adiós. Vale. Ahí lo tenemos, remate hecho. Y bueno, en principio ahora, claro, el tema de misión, tenemos que regresar a la guarida para completar Tiempos Oscuros. Por aquí parece que no hay ninguna secundaria más, ¿no? Entiendo. A ver. Pues no, en principio pone que hay que volver a la guarida. Ponle que no hay secundaria, no hay aviso de nada. Así que vamos a la guarida. Que madre mía, qué misioncita más guapa. Nos hemos hecho ahí 3 misiones principales en un momentito. Pero lo importante no ha sido eso. Ha sido que aparte de todo eso, es lo que digo, hemos avanzado muchísimo, ¿vale? Ojo, nuevas cartas en el camarote. Hay que hablar con Gaff, pero yo creo que voy a venir un momentito primero al camarote de Clive. Y voy a ver el tema de las cartas, ¿vale? Ahora enseguida nos encargamos un momentito de hablar con nuestro compañero. Porque al final, es lo que os digo, esto ha sido un poco una vuelta a la realidad, ¿no? Han pasado esos 5 años, estamos explorando y descubriendo 1000 cosas. Y bueno, vamos a ver cositas. Por aquí está el tema de las cartas, vamos allá. Tenemos el más noble de los chocobos. Me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo. Alma Blanca es un buen nombre, pero estoy segura de que le alegra mucho más cuando la llamas Ambrosia. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Fénix. ¿Quién iba a imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clive? Nos lo ha escrito Jill. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Ya sabéis, es que han pasado 18 años desde lo del pórtico, ¿vale? Los 13 años del primer salto temporal y los 5 del último. Parece que ahora tenemos los arreglos de Ambrosia en la colección, así que ha ido aumentando todo. Y bueno, lo que digo, vamos a hablar con Gaff. A ver qué pasa ahora. ¡Hey, Gaff! ¿Qué tal todo, bro? Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? Va serio, ¿eh? Kind words for your old pal Gav. If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. Vaya. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however,
when nobody will be expecting us to go. Drake's breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. ¡Hala! Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? ¿Cómo le ha cambiado la de esta gaf, eh? Vale, ¿esto qué es? Parecen novedades. Ahora está disponible la lista de misiones, el tablón de anuncios y el rincón del mecenas. Vale. Vale. Ok, pues parece que han puesto nuevas cosas disponibles, así que vamos a echarles un ojito porque va a ser importante, creo yo. What are we waiting for, indeed? Ah, está todo en la toldilla, ¿no? Por lo que veo. Vale, o sea, a ver. Pero bueno, aquí hay una... Arriba. Hay una misión, ¿no? No, arriba, abajo, ¿no? A ver. Vamos a investigar bien esta área porque por aquí yo no he estado, bro. Poca broma, pero es que la guarida es enorme. ¿Y esto? Ah, es como un huerto, ¿no? Qué guapo. Es que de verdad que está muy, muy bonita la guarida en todo su esplendor. Aquí yo hubiera metido un cofre, pero no. Ah, pues mira, sí. No, notas de investigación. Especies de plantas. A ver. Parece que tenemos secundaria disponible. Cormac, el horticultor. Hola. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. Vale, pues vamos allá. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martel apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martel? Today's finally the day. Ay, pues nada, vamos a priorizarla y a ver qué pasa. Parece que aquí de misiones va la cosa, ¿no? Vale, entrega las manzanas a los libertadores. Bueno, pues tenemos aquí un huertito bien bonito para cultivar nuestras manzanas, así que eso es bueno, gente, eso es muy bueno. La música de la guarida también tengo que deciros de que inspira tranquilidad y confianza, o sea, no sé qué está teniendo el juego, pero me parece muy completo en muchas cosas. Es lo que digo, es un Final Fantasy diferente también. Ojo, voy a venir un momentito para explorar ya que estamos.
Pero ahora enseguida completamos esta secundaria y vamos a otra cosa. Vale, problemas de matemáticas. Go on. What's the matter, Sid? You look as pale as the day your predecessor slung you in the cell next to mine. Mira, aquí hay un cofre. Lo sabía. Vale. Pues nada, vámonos. Pues ni tan mal, ¿eh? Aquí lo que digo, vamos conociendo a gente, vamos descubriendo un poquito nuestra aventura. ¿Y qué queréis que os diga? Es algo que al final yo creo que llama muchísimo la atención en este Final Fantasy, ¿no? La historia se va contando, nos estamos quedando yo creo que con una aventura bastante top. Ojo. Ojo. Está enamorada de Cole. ¿Y esto? Ya os digo que estoy aquí explorando, tranquilamente. Registro clínico del... Nosotros somos el paciente, vaya. Lo bueno que, lo que digo, tenemos aquí nueva enfermería, ¿no? Que aquí está Tarja. Vaya. Vale, ya no nos dice nada más, ¿no? Pues vámonos. Vaya. Vale, aquí tenemos para completar la misión, así que vamos a... Entiendo que es... ¡Hola! ¡Te traigo manzanas! Bro. Manzanas buenas. You look like you could use something to eat. Here. Courtesy of Martel. Martel. Now where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Burrows? Of course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. De nada. Aquí hay más, ¿no? A gift from the backyard. For your service. Toma, tu manzana. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, made Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. Vale. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. A ver, ahora luego vendremos aquí y miraremos un poquito lo de las misiones y todo esto, ¿vale? A ver, para volver al huerto, si no me equivoco, es por aquí. Oye, misión secundaria sencillita, pero de las que aportan al final a todo. Es lo que digo, es un juego en el que al final todo aporta. Y me está gustando mucho cómo se pueden ir desarrollando algunas cosas. La verdad que bastante bien hecho todo. Ojo, ¿aquí qué hay? Vale, prohibido el paso. Sí, a ti, Mangurrián. Qué buena. Está muy vivo el juego en esos aspectos. Y es lo que digo. Vale que no es un final por turnos, vale que
En este caso mucha gente ha dicho, guau, es que no me mola el sistema de combate de Devil May Cry. Lo puedo entender, pero a mí el juego me está ganando, ¿eh? O sea, no os puedo decir, guau, es el mejor final. Es que probablemente os digo, si ahora mismo me juego el Crisis Core Reunion, lo pongo por encima de este. O sea, es un juego de Crisis Core que a mí me pareció increíble, pero este me está gustando y la historia sobre todo es muy buena. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Vale, misión cumplida y lo que digo, no me ha sorprendido bastante el fruto de su esfuerzo. Y no llegamos a subir de nivel, pero casi, gente, casi. Yo creo que en el próximo vídeo me subo ahí de nivelito. Pero bueno, no voy a acabar todavía, o sea, es lo que digo. Yo entiendo que hemos terminado Tiempos Oscuros básicamente por lo que digo. Cuando ya te piden ir a una ubicación nueva, por la estructura que está siguiendo el juego, se acaban, en este caso, las misiones principales cuando llegamos a la zona. Ahora ya nos dice ir a el Gañido del Halcón. Así que entiendo que ahora puedo aprovechar un momentito para venir por aquí y explorar un poquito las cosas de la guarida. Ya hemos acabado las misiones secundarias que tenemos disponibles, así que algo me dice que ahora mismo lo único que podremos hacer es avanzar con calma y poco más. Pero, lo que os digo, teníamos nuevas cosas por aquí, así que vamos a venir y vamos un poquito a explorar todo eso. Se supone que se encuentran todas aquí, ¿no? Es, si no me equivoco, así que vamos a ver. Vale. Por aquí tenemos varias cosas. La primera de ellas es nuestro amigo Cupo, Néctar. Vale, dice que nos está buscando. Hola, Cupo. ¿Qué tal, Cupo? The hunt board. Tabla de anuncios. Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Vale. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Vale. Ok, quiere acabar con las criaturas. Esto será lo de las escorias, ¿no? Digo yo. Hemos vencido al Arimán, así que vamos a ver. Vale. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valisthea are going through a lot already. What with the Blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the Cursebreakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Vale. Vamos a ver el tablón de anuncios. Vale, por aquí tenemos un Arimán, ¿no? Que es el que ya hemos vencido, entiendo. Vale. Vale, y aquí hay más. Befelgor. Vale, y Vista Clara, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, aquí es Vista Clara, Sambreque. Vista Clara, Sambreque. Y la empuñadura rota de Rosaria, ¿no? Vale. Entonces, ya ahora puedo, por ejemplo, ir a buscarlos, ¿no? Entiendo. Ok, por aquí también tenemos a Gaute, que este es el de la lista de misiones, ¿no? Lista de misiones.
Vale, no hay ninguna disponible, ¿no? Ahora mismo, vale. Eso es bueno, están todas hechas. Pero vamos a preguntarle un momentito sobre él, ¿no? Oh, same old. Vale. So, Bueno. Ok. Vale, y aquí tenemos otra cosa, ¿no? Que es nuevo. A ver, Desiree. Cuéntame. Oh, Clive. El rincón del mecenas. Welcome to the Patron's Whisper. Vale. The Patron's Whisper. Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Vale, entonces, rincón del mecenas. Vamos a Your ver. benefactors are a generous lot. Al completar misiones secundarias conseguirás puntos de reputación que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el rincón del mecenas podrás reclamar todas esas recompensas, vaya. Vale, he oído hablar sobre tu banda infame y sus hazañas. Esto nos da, por ejemplo, todo lo de aquí. ¿No? Pero nos gasta. Ah, o sea, claro, según vayamos aumentando, ¿no? Entiendo que ahora tenemos 65, ¿no? A ver, yo cojo esto y... Ah, no baja, la reputación sigue subiendo, ¿no? Y tiene nuestro respeto, vale. Esto nos da un meteorito. Vale, entonces si ahora, por ejemplo, llegamos a 85, nos darían algo que no sabemos lo que es. Y ya iremos viendo. Vale, vale, me mola, me mola. Vale, pues lo voy pillando. Pues ahora sí que sí, vamos a Sambreque, ¿no? Era donde estaban las escorias. Así que... no puedo ir ahora por... Claro, tengo que continuar, sí o sí. No me deja. Pues nada, las escorias sabemos que ya hay dos más, ¿vale? Y en principio entiendo que podremos más tarde completarla. Así que, por lo visto ahora, lo que digo, toca continuar un poquito con todo esto. Y poco más. Así que nada, completamos, entiendo que ahora cuando entremos aquí a la cantidad de granillo de halcón, completaremos Tiempos Oscuros. Ha sido una misión que me ha gustado bastante, me lo he pasado en grande, así que espero que os haya gustado este vídeo. Lo que digo, hemos completado cositas de la guarida, hemos completado varias misiones principales y secundarias. Y tenemos a la Chocobo Ambrosia, que es lo importante. Creo que se va a ganar un poquito que en la mini salga Ambrosia porque mola mucho. Si no meto a Ariman, pero si no en uno de los próximos meto a Ambrosia. A ver si puedo hacer alguna captura chula del juego in-game para enseñar aquí a nuestra Chocobo favorito. Y nada más, pasadlo en grande y disfrutad de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo con más Final Fantasy XVI. Soy Jess Herrero y hasta la próxima.